Mensajes. Vamos a ver cuántos nos salen. Vi la necesidad de que tocáramos este tema acerca de nuestra unión con Cristo. Nuestra unión con Cristo. Hace parte del Ordo Salutis, obviamente que no se toca, pero ahí está. Fuimos unidos con Cristo y vamos a mirar la importancia de esta unión. Hoy quiero comenzar hablando acerca de cómo Dios escoge, salva y sella a su pueblo. Dios escoge a su pueblo unidos a Cristo. Dios salva a su pueblo unidos a Cristo. Dios sella a su pueblo unidos a Cristo. Así que la unión con Cristo, hermanos, es muy importante, muy fundamental. A manera de introducción, voy a leer las palabras del doctor Murray, que dijo: no existe nada más básico o más importante para la doctrina de la salvación que la doctrina de la unión con Cristo. Podemos entender el Ordo Salutis, podemos entender la soteriología, pero dice este autor que lo más importante es entender la unión con Cristo, dado que todo este Ordo Salutis que hemos visto, pues nos lleva a estar unidos con Cristo, y debe ser esa, hermanos, la razón que nos mantiene siempre, a pesar de todo, con un gozo inefable, digámoslo de esa manera. Esta mañana en Cali, cuando estudiábamos nosotros la caída del hombre y nos preguntábamos si Dios es culpable del pecado, terminamos viendo al final el propósito de la caída y veíamos tres propósitos. Primero, el propósito es para que lo conozcamos a Él. A través de la caída se pudo presentar el Evangelio y pudimos conocer quién es Cristo y conocer atributos que no hubiéramos conocido de Él si el hombre no hubiera pecado, como su gracia, su misericordia, su amor. Pero no solamente el propósito, veamos, es conocerlo a Él, sino que a través de ese conocimiento podamos nosotros ahora, como sus hijos, glorificarle, vivir para su gloria, darle a Él la gloria. Pero eso, decíamos, da un resultado, que es el hecho de poder gozarnos con Él, vivir una vida gozosa, donde el cristiano, hermanos, no debe vivir apesadumbrado, malhumorado, o por ahí, como dice, de baja nota, porque está melancólico por los problemas, las adversidades, o porque le falta algo acá, sino que en Cristo lo tiene todo. Así que el gozo para nosotros es saber que estamos unidos a Cristo, que Él es nuestro Salvador, que Él nos compró con su gracia, pero ahora nos dio la oportunidad de ser uno con Él. Y aunque no lo entendemos de pronto algunos, pero esto es una realidad de estar unidos a Jesús. Así que no se sienta mal si no lo tiene todo, no se sienta mal si las cosas no le salen bien, no se sienta mal si está enfermo, si está en una crisis. Hermano, si usted tiene a Cristo y es uno con Él, ahí está el gozo. Ahí debe estar el gozo de nuestras vidas. Aunque esta frase de unión con Cristo, hermanos, no se encuentra específicamente en las Escrituras, que no va a encontrar unión con Cristo, sí encontramos palabras como en Cristo, con Cristo, en Él, o Cristo en mí, o Cristo en vosotros. Y la palabra en lo que nos indica es dentro de. Cuando usted lee la Biblia que dice que soy uno con Cristo, esa palabra con es unido a Él o estar dentro de Él. Es muy importante que entendamos eso. Voy a mirar algunos pasajes que hablan de esa manera. Romanos 6:6 nos dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. Ahí está la primera expresión. Nuestro viejo hombre. ¿Y qué será nuestro viejo hombre?
Nuestra naturaleza carnal y pecaminosa, nuestro pecado. Dice que fue crucificado juntamente con él. Ahí se unió a él. Para que el cuerpo del pecado sea destruido cuando él moría, a fin de que no vivamos o no sirvamos más al pecado. Otra expresión la encontramos en los textos que leímos ahora, Efesios 1, 3, 4. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, pero aquí dice en Cristo. Y ahí está la unión, dentro de Cristo. Es decir, no hay posible bendición espiritual si no estamos en Cristo, si no estamos unidos a Cristo. Esa es la idea. Y luego dice el 4, según nos escogió en Él. Ahí está la otra expresión. Esa expresión en Él es unido a Cristo. Dios nos escogió unidos a Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Es decir, la santidad de caminar aquí como cristianos en este mundo es porque estamos unidos a Él. Usted va a ver que todo depende de nuestra unión con Cristo. Efesios 2:6. Solamente estoy mostrándole textos para corroborar estas palabras que dijimos junto a Él, para ver que estamos unidos a Él. Efesios 2:6 dice: y juntamente con Él, ahí está la otra palabra, juntamente con Él o unidos a Él, nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Nos resucitó y estamos a la diestra con Cristo en los lugares celestiales. Espiritualmente, hermanos, esa es nuestra posición en Cristo. No es para andar por ahí abajo, no. Nuestra posición en Cristo allá dice que es en los lugares celestiales donde Él está. Obviamente eso es espiritual, pero eso es lo que estamos viendo con Cristo, nuestra unión a Él. Un texto muy conocido, Gálatas 2:20. En Gálatas 2:20 encontramos también las palabras. Comienza diciendo: con Cristo estoy juntamente crucificado. O unido a Cristo. Si estoy unido a Cristo, dice, estoy juntamente crucificado. ¿Y cuál es el resultado? Ya no vivo yo. Entonces, ¿quién vive? Mas vive Cristo en mí. Ahí está la otra expresión. Cristo en mí. Es decir, mas vive Cristo unido a mí. Entonces la Biblia presenta aquí: yo estoy unido a Cristo o Cristo está unido a mí. Y lo que ahora vivo en la carne, hice la razón por la cual lo puedo vivir en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, porque Pablo dice: estoy unido a Él. Hermano, la unión con Cristo, por eso Murray decía eso, es lo más maravilloso y prácticamente a veces no se entiende este concepto. Colosenses 1:27, mire lo que dice: a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. ¿Qué fue lo que quiso dar a conocer? ¿Cuáles son esas riquezas de la gloria a los gentiles? Que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. O sería Cristo en mí, la esperanza de gloria. Así que, hermanos, ¿cuál es tu esperanza? ¿Cuál es tu gloria? Cristo en mí. Cristo en mí. Es un misterio que se nos dio a conocer. Y entendamos eso, mi amado hermano, por favor. Porque a veces pensamos que, cuando yo vaya a la gloria, si hablamos de la glorificación y cuando vayamos allá, cuando Cristo venga. Pero hermanos, es cierto, esperamos a Cristo y queremos verlo. Pero la realidad es que nosotros ahora mismo estamos unidos a Él. Estamos unidos a Cristo. Estamos con Cristo. Donde quiera que vayamos. Somos miembros de su cuerpo. Eso lo vamos a ir mirando más adelante en algunas metáforas. Entonces, podemos afirmar que esta unión con Cristo es la única posibilidad de recibir algunas bendiciones espirituales. No hay otra manera. De hecho, ¿cómo yo voy a recibir las bendiciones espirituales? En la unión a Cristo. Y es que esto es impresionante, hermanos. Nadie puede
Absolutamente ningún ser humano puede llegar al Padre si no es en unión a Cristo. Yo le decía a mi esposa estos días, aclarando algunos conceptos, no recuerdo si me preguntabas, ¿y qué pasa cuando uno ora y no dice en el nombre de Jesús? ¿Tengo que decir siempre en el nombre de Jesús? Porque la Biblia dice que yo debo orar en el nombre de Jesús y que esa es la única oración que he recibido arriba. Yo le decía a ella, mira, no necesito mencionar el nombre de Jesús, sino que cuando yo oro estoy unido a Jesús, y por estar unido, ser uno con Él, es que mi oración llega allá. Cuando la Biblia dice que en el nombre de Jesús, está diciendo en la autoridad de Jesús. Hay mucha gente que ora por ahí en el nombre de Jesús. ¿Y qué dice la Biblia? Van a ser descalificados, porque no es mencionar el nombre de Jesús, es si estoy unido a ese Jesús al cual yo menciono. Entonces, hermanos, donde quiera que yo vaya, estoy unido a Cristo. Entonces puedo invocar el nombre del Señor, yo llego al Padre en el nombre de Jesús, en la autoridad de Jesús. Y le decía a mi esposa, y es bien interesante, porque el Padre está allá, y cuando Él escucha mi oración, realmente no me está mirando a mí, está mirando a Jesús. ¿Te acuerdas que veíamos cómo cuando oramos, Él intercede por nosotros, el Espíritu intercede por nosotros? Y esto es impresionante, porque si tú y yo estamos unidos a Cristo, todo lo que hacemos, el Padre lo va de alguna manera a aprobar, lo va a recibir, pero no es por nosotros, sino porque estamos unidos a Él, porque el único que recibe el Padre es a Jesús. No hay más. ¿Por qué tú y yo vamos al cielo? Por Jesús. Somos salvos por Él, por estar unidos a Él. Nosotros no podemos separarnos de nuestro Salvador jamás. Nunca. Para predicar, para hacer un servicio al Señor, cualquiera que este sea, para orar, para adorarlo, para que sea, tenemos que estar unidos a Él, porque si no, no funciona. Así que en el capítulo 1 de Efesios encontramos 3 tipos de bendiciones espirituales que son dadas en unión con Cristo, y es lo que vamos a mirar. La primera es que Dios escogió a su pueblo. Efesios 1, 4 y 5. Dios escogió a su pueblo. En Efesios 1, 4 dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Hablamos de la predestinación, hablamos de la elección, hablamos del ordo salutis, a los que antes predestinó, a esos también llamó. Los llamó para regenerarlos. Pero es que esa predestinación o esa escogencia no fue separada de Cristo, fue escogida en unión a Él. Dice que según nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Ahora sí, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio, ahí está la otra, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Entonces uno se imagina, ¿y cómo fue que Dios, y por qué Dios me escogió? Que a veces nos preguntamos, ¿qué vio en mí? Oh, ¿qué vio en mí? No, ¿qué vio en su Hijo, en Jesucristo? Y entonces, como Él es la cabeza federal, todos los que el Padre me dio, dice, son míos, yo no los voy a perder, yo me uno a ellos. Así que cuando el Padre nos escoge en Cristo. Es decir, escogió a Orlando porque precisamente mi hijo va a morir por él. Así que lo escogí en Cristo. Y toda la bendición de Cristo ahora se va a venir a Él, le va a llegar a Él en el momento dado. ¿Por qué? Porque Él está unido a Cristo. Ahora, antes de recibirle y de unirme a Él espiritualmente, ya dice que fuimos escogidos en Él. Así que Dios nos escogió en Él. Así que vamos a pensar un momento en eso, en 1 Corintios 1, 26 al 31. Vamos a pensar en eso. 1 Corintios 1, 26. Vea lo que dice entonces ahora. Si Él me escogió en Cristo, vamos a mirar un poquito esto. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación. Ahí la palabra vocación se puede utilizar como vuestra elección. Mirad vuestra elección.
o vuestra vocación. Entonces ya estoy pensando, Dios me eligió a mí, vamos a ver, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Entonces, el llamado que se me hizo, la escogencia, no fue por algo que había en mí, porque dice que yo no era ni sabio, ni poderoso, ni noble, según la carne. Es decir, no había manera que Dios me escogiera. No tenía nada. Sino que lo necio del mundo, ¿qué? Escogió Dios. Ahora apliquémosla. ¿Por qué me escogió Dios? Porque soy necio. Porque era necio. Lo necio del mundo escogió Dios. ¿Por qué me escogió Dios? Ahora, ¿para qué? Para avergonzar a los sabios. Y eso es impresionante, hermanos, porque todo uno comienza a mirar, ahora entiendo por qué fulanito de tal. ¿Por qué escogió a Pablo? Pablo era de lo peor con relación al evangelio. Luego dice, y lo débil del mundo escogió Dios. ¿Qué eras tú? Débil. ¿Qué era yo? Débil. ¿Qué hizo Dios? Me escogió. Recuerden que estamos hablando en Cristo. ¿Para qué me escogió así? Para avergonzar a lo fuerte. Dios escoge lo débil para avergonzar a lo fuerte, al que se cree fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. ¿Cómo éramos nosotros? Viles. ¿Cómo éramos nosotros? Menospreciados. Pero aún así escogió Dios. Y algo más. Y lo que no es, para deshacer lo que es. Nosotros no éramos nada. Dice que escogió lo que no es. Sí, porque algunos creen que, y entonces veíamos la vez pasada que muchos dicen, no, Dios lo escogió porque vio el futuro y vio que iba a creer, vio que iba a ser fiel, vio que iba a predicar, vio que iba a vivir santo, vio que iba a obedecer los mandamientos, por eso lo escogió Dios. Pero aquí dice todo lo contrario, me escogiera porque yo no era nada, no servía para nada, era de lo peor. ¿Cuál es el propósito de esta escogencia? A fin de que nadie se jacte en su presencia, hermano. ¿Sabe usted? Nadie se puede jactar en su presencia. Y aún le voy a decir algo porque creo que con mi esposa hablábamos eso también. Tenemos que saber que hay gente que dice, no, yo estoy bendecido porque oro. Yo estoy bendecido porque si viera, yo dedico todos los días una hora a orar. Y quieren publicar eso que están haciendo. Y eso les dice aquí, a ver. Es que la idea es que nadie se jacte en la presencia del Señor. No, yo he sido fiel. Si viera, ¿cómo le he sido fiel al Señor? Y comienzan a enumerar. No. Para que nadie se jacte en su presencia. Ahora yo pregunto, ¿por qué Dios a veces nos permite ciertas debilidades? ¿Por qué Dios a veces nos permite fracasar? ¿Por qué Dios a veces nos permite inclusive caer en pecados que nos avergüenza? ¿Sabe para qué? Para que te des cuenta quién eres, quién soy, para que no me jacte en su presencia. Y luego dice el 30, más por Él, en este caso Dios, estáis vosotros en Cristo Jesús. Ahí está la unión con Cristo. Por la voluntad de Dios que nos escogió en Cristo, pero por Él estamos nosotros ahora en Cristo. Y ahora sí, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría. Tú no eras sabio, yo tampoco, pero nos hizo sabiduría. ¿En quién? En Cristo. Nos ha sido hecho por Dios justificación. Tú no eras justificado, como veíamos en la clase el jueves. Por cierto, algunos fallaron, pilas, porque necesitamos, hermano, aprender eso. Tú no eras justificado nada, pero dice que por Él nos ha hecho justificación. Y luego dice, por Él nos ha hecho santificación y redención. ¿Se da cuenta entonces que todas las bendiciones espirituales están en unión a Cristo? De hecho, de que yo estoy unido a Cristo. Y luego dice el 31, para que como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Hermano, tú y yo no aportamos nada a la salvación, absolutamente nada, ni siquiera a la perseverancia de los santos. Claro, debemos esforzarnos, debemos permanecer, ser fieles, venir a los cultos, leer la palabra, orar. Pero todo esto, ¿por qué lo hacemos? Porque Dios nos ha habilitado para ello. Así que al fin y al cabo, quien permite todas estas bendiciones espirituales es el hecho de estar unidos a Cristo. No crea que eres tú o que soy yo. Es la unión a Cristo.
Alguien va a decir aquí, pero ¿por qué no puedo vencer ese pecado? ¿Por qué no puedo vencer esa tentación? Pero ¿por qué no tengo deseo de orar más? Fallo aquí, fallo acá. Hermanos, sencillamente, si reconociéramos que estamos unidos a Cristo, esto sería un potencial dentro de nosotros, ahora sí como dicen por ahí, para seguir dependiendo de Él. Yo creo que nos falta eso, nos falta entender que estamos unidos a Cristo, de tal manera que es cuestión de disponernos. Eso fue lo primero, el hecho de estar unidos a Cristo en el llamamiento. Pero ahora número 2, Dios salva a su pueblo. No solamente Dios nos llama, nos escogió en Cristo, sino que ahora Dios salva a su pueblo, pero también en Cristo. Efesios 1, 6 al 7. Efesios 1, 6. Dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en Cristo. Somos aceptos o aceptados en Cristo, nada en nosotros. Sí, la razón por la cual la gente va al infierno es porque no está en Cristo. Y entonces, ¿cómo se van a presentar ante el gran trono blanco? Pelados, es decir, con sus obras. Y cuando ellos lleguen con todas sus obras, y le decía a mi esposa ahora sobre el mensaje de esta mañana, ellos llegan con sus obras endemoniadas, porque lo único que traen son obras de la carne que fueron influenciadas por el mismo Satanás, por el mismo demonio, mientras que nosotros llegamos ante ese tribunal con Cristo, unidos a Cristo, con la obra de Cristo como un ropaje en nosotros. Ellos llegan con sus propias obras. Y claro, muchos se van a jactar, mire lo que hice, mire cómo viví, mire cómo que me porté. Y la Biblia claramente dice acá que ellos no serán aceptos porque nosotros somos aceptos solo en el amado. ¿En quién? En ese amado, en quien tenemos, ahí está la salvación, redención por su sangre. ¿Qué es eso? El perdón de pecados según las riquezas de su gracia. ¿Por qué yo soy salvo? ¿Por qué yo tengo el perdón de pecados? ¿Por qué yo tengo la redención? Porque estoy unido a Cristo. Ahora miremos 1 de Timoteo 1, 8 al 9. 1 de Timoteo 1, 8 al 9. Dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. Parecía que Timoteo estaba como debilucho, se estaba aflojando, estaba teniendo vergüenza, se estaba desanimando tal vez, como te pasa a ti, como me pasa a mí. A veces nos avergonzamos, a veces nos intimidamos, pero entonces dice, mira Timoteo, le voy a decir algo, quien no te avergüences, porque dice que Él nos salvó y llamó con llamamiento santo, pero no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo. Y aquí está, y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. ¿Cuándo nos fue dada la gracia? ¿En quién? En Cristo Jesús. La gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. Entonces, cuando uno ve gente temerosa, de pronto no están caminando bien, hay algo que les falta, tendrían que revisar acá, porque todas las gracias las tenemos, porque estamos unidos a Cristo. Hermano, si usted está unido a Cristo, no le falta nada. ¿Tiene temor? Usted está unido a Cristo. Ahí sí, en Cristo soy más que vencedor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cualquier situación, hermano, hombre, estoy unido a Él. Entonces, estamos unidos a Cristo en la salvación. ¿Cuándo entonces nos unimos a Él, hermano? Pues en la regeneración, y eso es lo que vamos a mirar ahora. Y punto número 3, Dios sella a su pueblo. Dios sella a su pueblo, Efesios 1:13. Entonces estamos viendo, esa unión con Cristo comienza el hecho de que Dios escoge a su pueblo en Cristo.
Dios salva a su pueblo en Cristo, pero ahora Dios sella a su pueblo en Cristo también. A veces 1:13 dice en Él y está hablando de Cristo. Todas las veces uno viene hablando de la obra del Padre, aquí está hablando de la obra del Hijo y luego va a entrar a hablar de la obra del Espíritu Santo, pero coge el 13 donde dice en Él también vosotros, ese en Él, en unión a Él, en unión a Cristo, ese es Cristo. O sea, por estar unidos a Cristo, en Él también vosotros, es decir, la iglesia, ¿qué pasó? Habiendo oído la palabra de verdad, esa palabra de verdad se le llama el evangelio de vuestra salvación o el evangelio que salva. ¿Cuál es el evangelio que salva? El evangelio de verdad, o como se llama la palabra de verdad. Habiéndolo oído, la persona tiene que haber oído eso. Hermano, sin una presentación del evangelio correcto, ¿alguien podrá ser salvo? No. ¿Qué es lo que pasa en la iglesia católica? ¿Qué es lo que pasa en la mormona, en los testigos de Jehová? Aún qué es lo que pasa en muchas iglesias evangélicas, que como no presentan el evangelio correcto, sino un evangelio diferente, entonces no hay salvación allí. Se supone que cuando se presenta el evangelio correcto, que se llama la palabra de verdad, y la gente lo oye, puede haber salvación. Porque dice, en Él, es decir, en Cristo, también vosotros, que es la iglesia salva, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él. ¿A dónde nos lleva? A creer en Él. Se oye el evangelio correcto. Este evangelio correcto nos lleva a la salvación. ¿Cómo sabemos que fuimos salvos? Porque creímos en Él, dice, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Cuál es la razón por la cual entonces el Padre nos sella con el Espíritu Santo? Porque estamos en Cristo. Si nadie puede ser sellado si no está en Cristo. En Apocalipsis que veíamos, dice, espere. Antes de que toque desata el sexto sello, lo hemos visto, y para que vengan todo ese poco de maldiciones sobre los impíos. Espera un momentico. Yo voy a soltar todas esas maldades. Espere. Selle primero al pueblo de Dios. Selle primero a los escogidos para que a ellos no los toque. Y esto es muy parecido, hermano, a lo que pasó. Usted conoce la historia cuando en la última de esas señales que se envió a Egipto, plagas de Egipto, que era la muerte del primogénito. Imagínense que las familias tenían su primogénito. Pues yo no soy primogénito. ¿Aquí hay alguien que es primogénito? Es decir, el primero en la familia. ¿Quién es primogénito aquí? ¿Manuel? ¿Sí? Yo pensé que era su hermano. Manuel es primogénito, el chico es primogénito, ella es primogénita. Allá, Yadiel es primogénito. ¿Usted también? ¿No? ¿Quién más es primogénito? Usted es primogénito. Ah, yo no. Entonces, suponiendo que aquí están los judíos. Entonces, bueno, ahí. Deben matar un cordero y deben poner la sangre en los dinteles, porque esa noche va el ángel de la muerte. Y en la casa donde no esté la sangre, va a entrar a matar al primogénito. Aquí hay como 5 primogénitos aquí, llevados todos los primogénitos. Entonces, el sello es parecido a eso. Nos sella, nos da una marca, somos hijos de Dios. Y entonces cuando vienen todos estos demonios, como esta mañana predicaba la demoniera que viene contra todo el mundo, no se van a atrever a meterse con aquellos que están sellados. Y entonces aquí estamos sellados con el Espíritu Santo, ¿pero por qué? Porque somos de Cristo, porque estamos en unión a Cristo. En 2 de Corintios 1:21, leemos lo siguiente: y el que nos confirma con vosotros en Cristo. Usted va a encontrar, hermano, creo que solamente en Romanos hay 150 veces la expresión en Cristo, solo en Romanos. Y eso nos muestra que es una doctrina importantísima, la unión con Cristo. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo, en unión a Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. ¿Por qué nos ha sellado? Porque nos ha confirmado en Cristo. Nos ha dado el Espíritu Santo, el sello del Espíritu Santo, como una confirmación de que estamos unidos a Cristo. Ahora, entonces la pregunta que viene es, entonces, ¿cuándo nosotros fuimos unidos a Cristo? Ya que se está hablando de la unión en Cristo, ser uno con Él.
Esto de la cena, hermanos, es bien impresionante porque eso es lo que hacemos. Lo que hacemos con el acto de la cena es llevar a cabo esto, de que somos uno con Cristo, somos uno con Él y somos uno con los hermanos. Eso lo vamos a ver más adelante en las metáforas, porque esto es impresionante. Yo iba a traer una metáfora, iba a comenzar por ahí, pero no, más bien dije, voy a ampliar un poquito la introducción para no meterme todavía con las metáforas. Pero había preparado precisamente la metáfora del edificio, donde dice que Cristo es esa piedra angular, la piedra principal, pero luego dice que todos nosotros somos piedras también, y esas piedras, cada uno de ustedes, aquí todos, cada uno de nosotros somos piedras, pero estamos unidos a la piedra principal que es Cristo, que es piedra angular, y esa es la manera como el edificio se sostiene. Lo vamos a ver más adelante. Pero ahora la pregunta es, ¿y cuándo fuimos unidos a Cristo, somos uno con Él? En el momento de nuestra regeneración y justificación. En el momento de nuestra regeneración y justificación. Recuerde que cuando hablamos de la regeneración, estamos hablando del momento cuando el Señor nos dio vida a nosotros. Estábamos muertos en delitos y pecados, pero Él vino y nos dio vida a nosotros. ¿Cuándo nos dio la vida? Cuando primero vino el Evangelio, oímos el Evangelio, creímos en ese Evangelio, ahí nos dimos cuenta que teníamos vida. Es más, cuando nosotros creímos y nos arrepentimos, era porque el Señor ya nos había regenerado. La palabra regenerado es la misma expresión para nuevo nacimiento. Nacimos de nuevo o tuvimos la vida nueva en Cristo. Ahí fuimos unidos a Cristo, y por eso ahí es que somos también justificados. ¿Por qué? Porque la regeneración implica inmediatamente que se nos aplica la justificación, lo que veíamos el jueves. Toda la obra de Cristo, tanto pasiva como activa. La obediencia de Cristo pasiva, de pasión, que murió por nuestros pecados, y la obediencia de Cristo activa, del cumplir los mandamientos, y que eso se convirtió en una justicia para nosotros acreditada. Eso ocurrió ahí, en unión con Cristo. Ahora vamos a mirarlo aquí. En 2 de Corintios 5:17. ¡Ay, mi amado hermano! Vamos a tratar de mirar un poquito ese texto. ¿Lo conoce de memoria? ¿Lo conocemos de memoria? 2 de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, de modo que si alguno está unido a Cristo, ¿qué pasa? Nueva criatura es. Ahora mire lo que dice. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Como alguien dijo por ahí, ay, ay, ay. ¿Por qué? Nosotros éramos, y ahora ya no somos. Ahora somos diferentes. Esa es la marca de la regeneración. Y esa es la consecuencia de la justificación. Quien no es así, no está en Cristo. O lo que le voy a decir, una cosa es tener religión, y aquí sí entro con los que dicen, y otra cosa es tener relación con Cristo. Una cosa es tener religión. Mire, la religión es todo lo que el hombre hace, digámoslo así, entre comillas, espiritualmente. ¿Sabía usted que la gente puede orar? Puede leer la Biblia, puede ir a la iglesia, puede cantar, puede aprenderse los coros. Como dijimos una vez, el mono ve y el mono hace. Podemos ser como el loro, aprendernos todo de memoria. Y si no hay regeneración, lo único que hay es religión, y vamos para el infierno. Así que este texto, hermanos, es el cambio totalmente de una vida, de una persona. De modo que si alguno está en Cristo, unido a Cristo, no a una iglesia, no a una religión, ni siquiera a una doctrina, aunque nosotros tenemos una doctrina, ni siquiera a una doctrina. Si alguno está en Cristo, en unión a Cristo. ¿Y eso cuándo se dio? Aquí lo dice, nueva criatura es decir, nueva creación es una nueva creación, porque antes había una creación mala. Ahora, al estar unido a Cristo, es una nueva creación. ¿Y qué pasa? Pues que las cosas viejas pasaron, las cosas de esa vieja creación, que era una vida de pecado, eso ha pasado, pasó. ¿Y qué pasa ahora? Y aquí, todas son hechas
nuevas. Le voy a poner un ejemplo. Y no lo digo por nadie acá, ¿no? Y perdóname, pero no es por nadie. Voy a poner un ejemplo. En Cali hace como 2 años o 3 años, no recuerdo, llegó una pareja, pero ellos llegaron en unión libre. Él llegó en unión libre, pero hace 12 años. Y dice, ¿cómo? Claro, él tuvo un primer matrimonio, tuvo 2 hijos. Y él me dijo, hace 12 años, y no me he podido casar con la que llegó. ¿Por qué? Porque no me he podido divorciar. Esa señora no me da el divorcio. Es más, hasta está por allá, creo que no recuerdo, en otro país. Oremos por eso. Fulana de tal, necesito que nos divorciemos. ¿Pague usted eso? Y no, primero le dijo que no, y luego que lo pagara. Y no venía. Hasta que hace como, eso fue como en diciembre, ¿no? Creo que el año pasado llegó la señora como afanada. ¿Dónde firmo el divorcio? y rapidito. Y la gran noticia es que ellos, así como y ellos me decían, anhelamos que llegue ese día. Y ya llegó ese día. Y ahorita, y ellos ya se casaron por lo civil. Y ahora se está planeando casar por la iglesia. Es solamente un ejemplo que le pongo de lo que pasa en Cali. Es solamente un ejemplo. Porque si alguno está en Cristo, mire, nosotros podemos estar enredados allá en el mundo, pero si estamos en Cristo, el solo hecho de que fui regenerado, de que fui cambiado internamente, y al estar unido a Cristo, yo soy ahora una nueva criatura. Dios va a comenzar, dice aquí, el que comenzó, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Es decir, a partir de ahora comienzo a hacer cosas nuevas. Ahora le voy a poner otro ejemplo. No es como hicieron algunas personas en Cali, que yo me acuerdo. No es así. Comenzó a llegar una señora a la iglesia, y una hermanita de la iglesia de esas pentecostales le dio por visitarla la primera vez, y cuando llegó y vio todo ese poco de imágenes, usted tiene que botar eso, y se ayudó a bajar y a quemarlas. Después la señora va a recoger otra vez sus imágenes porque no siguió en la iglesia. Así no es. Sí, es decir, nosotros no podemos obligar a la gente a que haga eso. La misma persona, conociendo el evangelio, si es nueva criatura, ella misma va a comenzar a bajar sus imágenes. Por eso yo no puedo obligar a nadie a que cambie. Ese ha sido mi error, y fue mi error por mucho tiempo, pero ahora ya no. Ahora yo predico la palabra, porque si no es regenerado no va a cambiar, y si le digo que cambie, cambiará humanamente, pero no cambiará desde adentro. Cuando una persona es regenerada, ha nacido de nuevo, lo único que yo debo hacer es predicar el evangelio, y mientras le predico el evangelio, la misma persona va cambiando porque está unida a Cristo. Cuando uno está unido a Cristo, lo que a Cristo no le agrada, lo va desechando. Esa es la vida cristiana, hermano. Por eso, si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. ¿Y qué dice? Las cosas viejas pasaron o van pasando mejor poco a poco, porque tampoco es de la noche a la mañana. Nuestros gustos van cambiando, nuestros pensamientos, nuestras ideas, nuestras costumbres van cambiando, porque ahora se van haciendo nuevas todas con relación a esa nueva criatura. Eso en cuanto a la regeneración. En cuanto a la justificación, Hechos 13, 38, 39. Hechos 13, 38, 39. Dice Hechos 13, 38, sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él, es decir, de Cristo, por medio de Cristo se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Por la ley, por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados. ¿Cómo soy justificado? En él, en unión a Cristo, es justificado todo aquel que cree. Ahora, porque yo le dije la vez pasada, cuando hablamos de la justificación, hay 2 maneras de justificarse delante de Dios. Es decir, la palabra justificado es declarado sin pecado.
¿Cómo puedo yo ser declarado sin pecado delante de Dios? Hay dos maneras. Número uno, guardando la ley, guardando los 10 mandamientos. ¿Alguien se atreve a guardar? Guárdelos y verá que aparecerá delante de Dios sin pecado, justificado. Pero como no hay quien los pueda guardar, entonces aparecemos siempre con pecado. La otra manera de justificar es tener un representante que pudo cumplir los 10 mandamientos y esa justicia de él, que es cumplir los 10 mandamientos, me los imputa a mí, me cubre con ellos, y eso se llama, voy en el nombre de fulano. Es como yo lo he dicho, a usted no lo pueden conocer, digamos, en un búnker. Usted nunca entrará a un búnker allá y toda la cosa, pero si el presidente de allá o el dueño de esa cosa le pone a usted un sello, el sello de él, una firma, y además le hace una llamadita, para allá va fulano de tal, y es así, y le da unas descripciones, y fuera de eso lleva el sello, y usted está como vigilante ahí, aquí no pasa nadie, pero cuando lo ve venir, y usted tiene la descripción acá, bueno, usted viene en nombre de fulano de tal, pase. Es decir, la justificación aquí es la autorización, la autoridad que Dios nos da por el hecho de estar unidos a Cristo. Por eso dice, en la ley no pudiste ser justificados, pero en Él, o sea, unidos a Cristo, es justificado todo aquel que cree. ¿Qué es ser justificado? Soy declarado sin pecado delante de Dios por estar unido a Cristo. Así que yo soy en la regeneración y automáticamente en la justificación, por estar unido a Cristo, soy justificado. Concluyo, hermanos, esta introducción de esta unión con Cristo de la siguiente manera. A través de la operación de Dios, entonces se constituye una unión del alma con Cristo, pero note, una clase diferente a la naturaleza de Cristo. Esto hay que dejarlo claro. Estar en Cristo o unidos a Cristo no quiere decir que ahora Él y yo somos lo mismo. Porque a veces hay gente que piensa así. No, yo como que soy uno con Cristo, así que ahora somos lo mismo, de la misma esencia. No estamos hablando de eso, estamos hablando espiritualmente, porque el único que es de la misma esencia es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Tienen una sola naturaleza, una sola esencia, y digámoslo de esta manera, si se puede, están fundidos ahí. Y ellos no aceptan nada, no se permiten nada. Es como el oro puro que no permite que nada, que el barro se le pegue. Digamos que Dios en su deidad es oro puro y tú y yo somos barro que se va a pegar ahí, lo quitan y para afuera. Entonces está hablando de una unión espiritual. Soy uno con Él, estoy unido a ese ser que me salvó espiritualmente. No tiene que ver entonces de una manera de naturaleza. La mayoría entonces de los cristianos con mucha frecuencia piensan en Cristo como un salvador fuera de ellos, no como un salvador que mora en el interior. Así que esa es la idea. Al hablar del tema de la unión con Cristo, vamos a pensar en que estamos unidos a Cristo, dentro de Cristo, y no vamos a pensar, Cristo, sí, Él es mi salvador. Por allá, vino y me salvó, por allá. No, Él es mi salvador y yo y Él somos uno, estamos unidos a Él. Sin la unión con Cristo, hermanos, no podremos ser fieles ni podremos ser santos. Y le voy a traer un versículo y lo traigo en 5 versiones y termino con ese versículo. Efesios 1:1, que lo hemos leído ahora. Miren un momentico, por favor. Efesios 1:1. Efesios 1:1, mire lo que dice. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. ¿Cómo los llama? A los santos y fieles en Cristo Jesús, unidos a Cristo. Esto me llamó la atención porque si hubiera dicho a los santos y fieles, vaya y venga. Pero cuando dice a los santos y fieles unidos a Cristo, esto me llevó a pensar en lo siguiente: yo no podré ser santo si no estoy unido a Cristo. Yo no podré ser fiel si no estoy unido a Cristo, hermano. ¿Ahora lo vio? ¿Por qué entonces tenemos personas que son infieles, personas que no son tan santas? Me parece que les falta la unión a Cristo. Hermano, cuando estamos unidos a Cristo, y esto es impresionante, mi esposa esta mañana lo experimentó.
A la iglesia de Cali llega gente como acá. Y uno le saluda, ¿y cómo está? Y ella ya. Pero esta mañana llegó una señora y ella venía de México. Una mexicana nos llegó ahí. Una hermana la invitó. Ella lleva 6 años como cristiana. Pues no le preguntamos bien de qué iglesia, pero bueno. Por eso yo la veía muy dispuesta. Estaba ahí escuchando la palabra. Y cuando terminó, muy contenta que el mensaje que le ayude, apenas vio a mi esposa, la iba a saludar de mano, bienvenida. Y no, lo que fue y la abrazó. Y mi esposa dice, mira, yo me sentí como que yo conocía a esa señora, como que si fuera mi hermana, como a saludar a una hermana. Y después me di cuenta que era cristiana hace 6 años. Hermano, cuando tú estás unido a Cristo, y yo estoy unido a Cristo, uno puede ir hasta la Conchinchina, a cualquier parte, y uno encuentra a esos que están unidos a Cristo y ya somos uno. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero qué problema cuando... Ayúdame, Señor, aquí, porque a veces no podemos congeniar con algunos hermanos dentro de la iglesia y uno se pregunta, ¿pero por qué? Porque si yo estoy unido a Cristo, el hermano está unido a Cristo, el de allá está unido a Cristo, somos todos uno en Cristo, nos amamos juntos. Si hay problema y no podemos congeniar, hay que revisar qué está pasando. Porque la unión a Cristo nos tiene que llevar a ser uno en Cristo. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero bueno, era ese pasaje que quería mostrarles. A los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, la Biblia textual dice, a los santos y fieles en Jesús el Mesías. La NBA, nueva versión de las Américas, a los santos que están en Éfeso, que son fieles en Cristo Jesús. La nueva versión internacional, a los fieles creyentes en Cristo Jesús que están en Éfeso. Y la traducción al lenguaje actual dice, a leer todo, queridos hermanos y hermanas de Éfeso, a ustedes que pertenecen al pueblo especial de Dios y que siguen creyendo en Jesucristo, siguen creyendo y viven muy unidos a Él. Viven muy unidos a Él. Les envío mis saludos. Yo, Pablo, soy apóstol de Jesucristo porque Dios así lo quiso. Entonces, hermano, míreme. ¿Quiere ser fiel? ¿Quiere vivir una vida santa, agradando al Señor cuando hablamos de la santidad? Esto es imposible si no estamos unidos a Él. ¿Y cómo nos unimos? Pues bueno, ahí están todas las bendiciones que Él nos dio. Entonces vamos a estar en esas bendiciones. ¿Sabía que esta es un medio de gracia, el culto acá? Y es una bendición estar unidos. Aun cuando por Zoom, hermano. Y nos vemos los lunes, cuando nos vemos con estos que están preparándose para ser predicadores. Cada 15 días nos vemos los jueves por el Zoom. Eso hay una unidad porque estamos hablando de Jesús. Y entonces todos estos medios de gracia que podemos aprovechar nos permiten estar unidos a Cristo. Yo no sé si se pueda estar más unido o menos unido, eso no lo sé. Pero lo que sí sé es que al permanecer unidos a Él, vamos a poder ser más fieles y más santos, como dice aquí la palabra de Dios. Así que esto es muy importante, hermanos, la unión con Cristo. Y eso vamos a comenzar a desarrollarlo ya la próxima semana. Amén. Oremos.